En nuestro estudio anterior, nosotros pudimos ver que en Hechos 3, 19 al 24 y en 1 Timoteo 6, 3, 5, hay un principio establecido en la palabra de Dios que es escuchar el testimonio de Jesucristo, escuchar el testimonio de los profetas, escuchar el testimonio de los salmos, de la Torá, de toda la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad ante Dios de escudriñar las Escrituras y permitir que el Espíritu Santo pueda hablar a nuestras vidas, para que nos dé el entendimiento, para que nos ayude en nuestro crecimiento y en la relación que nuestro Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Los voy a invitar a abrir la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3 y vamos a leer el versículo 14 en adelante. Este mensaje de la Odisea. Nosotros recordamos que había 7 mensajes a las 7 iglesias. Estas iglesias no solamente representaban lo literal en aquel tiempo, sino también representan los periodos de las iglesias, y la Odisea es la última iglesia que iba a estar presente junto con todas las características de las otras iglesias. Cada iglesia iba acumulando las bendiciones y las promesas que se le habían dado. Y hoy día el mensaje de la Odisea, que significa ser juzgados o el pueblo del juicio, sabemos nosotros que vivimos en el tiempo del juicio. En la última, una de las últimas fiestas de Jehová, antes de que venga la fiesta de las cabañas y que Él regrese por cada uno de nosotros. En el versículo 14, en el Apocalipsis, inicia diciendo a nosotros: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. ¿Quién es el que está hablando? ¿Quién es el que habla a la Odisea? ¿A quién se está describiendo en este versículo? A Cristo. Si ustedes ven, por ejemplo, el mensaje de la Filadelfia, el versículo 7 dice: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, y el que abre y ninguno cierra, y cierra ninguno abre. ¿De quién está hablando ahí? De Jesucristo. Por ejemplo, si ustedes miran el mensaje de Sardis, en el capítulo 3, versículo 1, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿De quién está escribiendo ahí? De Cristo mismo. Y si ustedes van en el capítulo 2, versículo 18, el mensaje de Tiatira, dice lo siguiente: y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. El mensaje de Párgamo también nos dice que es Cristo mismo el que habla a la iglesia de Párgamo. A la iglesia de Esmirna, lo mismo. A la iglesia de Éfeso, lo mismo. Ahora, en cada mensaje de la iglesia termina con un versículo similar. Veamos el capítulo 3, versículo 22. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quién es el que nos está hablando? Cristo. ¿A través de qué? ¿A través de qué? Lo leemos nuevamente, versículo 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿El Espíritu de quién? Del Hijo, de Cristo, porque Él es el que está hablando. Y nosotros tenemos que escuchar al Espíritu del Hijo que nos está hablando. Y en cada uno de los mensajes de las iglesias termina con ese mismo versículo. Primero describe al Hijo y después dice: hay que escuchar al Espíritu.
¿Al Espíritu de quién? Al que nos está hablando, al Espíritu del Hijo. Gálatas capítulo 4, versículo 6 dice que el Padre nos ha dado el Espíritu del Hijo, el cual clama ¿qué? Abba, Padre. Y cada uno de nosotros tenemos que escuchar lo que dice el Hijo, lo que dice el Espíritu del Hijo a cada uno de nosotros. No hay duda alguna acerca de esto. Ahora, ¿por qué quiero recalcar esto? Porque el mensaje de la Odisea, la situación de esta iglesia es deplorable. Miren lo que dice el versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Básicamente, el que permanece en la Odisea es vomitado de la boca ¿de quién? De la boca de Cristo, del Hijo de Dios. O sea, es algo repugnante para el Hijo de Dios la situación de la iglesia de la Odisea. Noten el versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Cuál es el problema de la Odisea? El orgullo, la vanidad. ¿Qué más? Ahora, fíjense cómo inició el versículo 14. El Hijo de Dios, el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. ¿Quién es el que habla? Cristo. Pero aquí en el versículo 17, la actitud de los miembros de la iglesia de la Odisea dice, no. A mí no me interesa escuchar a Cristo. Yo digo, ¿nota cuál es el problema de la iglesia de la Odisea? De que se sienten tan seguros de sí mismos que dicen, yo no escucho al Hijo, sino ahora yo digo lo que yo pienso. Yo razono y sigo lo que yo quiero. No hay nadie que venga a decirme qué es lo que tengo que hacer, cómo tengo que hacer, a dónde tengo que ir y cómo adorar a Dios. Yo digo. Y lo que yo digo, eso es. Y son descritos ¿qué? Como pobres, ciegos y desnudos. Miserables. ¿Por qué? Porque el problema es que los miembros hablan, pero no escuchan. ¿No es lo que estamos viendo hoy día alrededor de todas las iglesias del mundo del cristianismo? De que a veces hablan mucho, pero no escuchan. Y siempre digo que hay muchos que son periquitos, que repiten lo que otro dice. Pero si uno llega a decirles a esas personas, bueno, ¿cómo llegó a esa conclusión? No le saben decir cómo llegó a esa conclusión o a esa verdad que ellos creen o dicen. El problema de la iglesia de la Odisea es que uno silencia a la voz de Dios. Uno acalla a la voz de Dios. ¿Y qué es lo que la palabra de Dios dice? Que hay que escuchar ¿qué? La voz del Hijo de Dios. Su testimonio. Descrito en toda la palabra. Ahora sigamos el versículo 18. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí viene el 20. Aquí yo estoy a la puerta y ¿qué? Y llamo. Noten, nuevamente Cristo viene y ahora le vuelve a llamar a usted. ¿Por qué? Porque el problema es de que usted no quiere escuchar, usted quiere hablar en primer lugar y dejar la voz de Dios, la voz del Hijo de Dios en segundo plano. Por eso Él viene y llama
Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Notan, el problema de la Odisea es que no escucha al Hijo de Dios, no escucha el testimonio del Hijo de Dios. El problema de la iglesia de la Odisea es que Cristo está fuera del corazón, de la mente de los miembros de la iglesia de la Odisea. Y en el versículo 21 dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y vuelve a repetir, versículo 22, el que tiene oído, oiga. 3 veces declara, escucha. ¿Escucha a quién? Al Hijo de Dios. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El problema es que no escuchamos. Sí, hermano. Yo quisiera pedirle, hermano, si pudiera ahondar un poco más en el versículo 15, porque si bien es cierto que pues la misma palabra lo dice muy claramente, ¿verdad? De que por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Si como quiera una sentencia ya hay para el que es frío, o sea, ahí como que, como le dijera, yo en lo particular no encuentro esa diferencia entre el que es frío y es tibio, si al final de cuentas se van a perder. O sea, porque aquí se refiere caliente en el espíritu. Ahora, fíjense aquí en el versículo 15, dice, yo conozco tus obras. Recuerden que el miembro de la Odisea acalla la voz de Cristo. Acalla la relación con Cristo, básicamente. Porque dice, yo digo. El miembro de la iglesia de la Odisea dice, yo digo. Cuando usted no tiene una relación con Cristo, ¿qué obras es la que usted está haciendo? Cuando Cristo no está en usted, ¿qué obras hace? ¿Las obras de qué? De la carne. Por eso el Señor dice que cuando nosotros vamos a Él, empezamos a hacer las obras ¿de quién? De Cristo. No las suyas, sino las de Él. Pero fíjense que ni eres frío ni caliente. Frío, perdido. Caliente, salvado. Pero ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio te va a vomitar de su boca. Ahora, el tibio y el frío están perdidos. ¿Qué nos lleva a enfriarnos? ¿Qué nos lleva a estar en la condición de tibio? La falta del espíritu. La falta del espíritu de escuchar. Pero vamos a ver Mateo 24. Mateo 24, versículo 12. Y vamos a ver qué es lo que nos lleva a estar frío y por consiguiente a muchos ¿qué? Tibios. ¿Lo tienen? Noten lo que la palabra de Dios dice. Dice la palabra de Dios. Y por haberse multiplicado la maldad. La maldad es iniquidad, pecado, rebelión. El amor, noten, el amor de muchos, ¿qué dice? Se enfriará. ¿Qué es lo que nos lleva a enfriarnos? La maldad. El pecado. ¿Por qué? Pero dice que se enfría, ¿qué cosa? El amor. En 1 de Juan capítulo 4 dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero ¿cómo usted muestra el amor? ¿Cómo usted puede mostrar de que usted realmente ama a Cristo Jesús? Porque mucha gente dice, si yo preguntase mucho decir, ¿quién ama a Cristo? Todos levantan la mano. Pero ¿cómo usted muestra realmente si usted ama a Cristo? Es lo que comentaba ayer, el reflejo del cristiano, sus obras, dar testimonio de Cristo, vivir como Cristo vivió. Amén. Hacer el bien.
Así es. ¿Por qué? Porque dice en Juan 14:15, dice, si me amáis, ¿qué cosa? Guardad, ¿qué? Mis mandamientos. El guardar no es solamente decir, lo voy a poner en un cajón y ahí lo voy a poner y lo voy a dejar hasta que lo use. No, guardarlo es vivir, reflejarlo. La palabra de Dios dice, aquel que dice que me ama y no guarda mis mandamientos, el tal que es un mentiroso. Entonces lo que nos hace fríos, tibios, es la deslealtad a la palabra de Dios y el no obedecer, vivir su palabra. Prácticamente hace más daño una persona tibia en la obra de Dios. ¿Por qué razón? Por su testimonio. La palabra de Cristo es blasfemada entre los gentiles. Y el problema es que no escucha, no atiende, no acepta y no vive. Entonces viene a ser ¿qué? Un hipócrita, porque está en un lugar que dice, yo creo, yo no tengo ninguna necesidad, yo hago mucho bien. Pero su vida refleja que no sigue la palabra de Dios, no tiene una relación con su Salvador y no refleja el carácter, la vida de Cristo en su vida. Está muerto. Y vienen a ser piedra de ¿qué? De tropiezo. Tengamos cuidado con esta situación. No entran y no dejan entrar. Es cierto. Apenas platicando con mi hermana, yo siempre le mando también versículos, videos y todo. Y me hacía un comentario apenas ayer, precisamente. Dice, es que la verdad, dice, yo lo pienso mucho, dice, porque lo veo, dice, mira fulana, que ahí no sale y entre ellas no se hablan, entre ellas no se llevan. Le digo, es que tú vas a poner tu mirada en Cristo. ¿Quién te va a dar la salvación? ¿Cristo o el pastor? O las que se congregan en la iglesia. Es que tu mirada debe estar puesta en Cristo y vas a vivir tu evangelio. Tú vas a vivir el evangelio en tu vida. Y ahí está el problema, hermano. Por eso decía un predicador, que muchas veces ganamos más almas callados con el testimonio que salir y andar. Pero hay quienes tienen ese valor o esa sinceridad de decirlo en la cara a veces. Tú me vienes a hablar de Cristo. Pero imagínense, hermano, que nos topen con algo así. No hace mucho tiempo tuvimos un estudio de cómo nosotros podemos ser sermones vivos. Y en ese estudio nosotros miramos que la forma de comunicación 97% tiene que ver con el lenguaje corporal, lo que uno manifiesta y el tono de voz. Y era el 93%, ¿no? Y el 7% era lo hablado. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra vida tiene que reflejar quién es el que está viviendo en nosotros. La gente va a escuchar más su testimonio, lo que usted refleja, que a veces 1000 palabras. ¿Por qué? Porque el problema de la Odisea es que no escucha, pero está sentado, a gusto, confortable, y dice, es que yo digo. No es lo que usted diga, es lo que dice ¿quién? Cristo. Es que yo pienso, no es lo que usted piensa, es lo que Cristo dice, que es lo que dice en su palabra. Es que nadie va a venir a decirme qué tengo que hacer. Nadie va a venir a llamarme la atención. Olvídate. Y yo siempre he dicho, y les he dicho a muchos de ustedes, si ustedes miran que yo estoy cayendo, vengan y repréndanme. Porque el día que yo mire a ustedes, yo voy a ir a ustedes. Pero no tenemos que sentirnos sino agradecer a Dios por la reprensión. Pero cuando usted vaya y reprenda con la palabra de Dios, no con sus propios pensamientos. Yo digo que orar mejor por la persona para que el Espíritu Santo le ponga en su mente lo que es. ¿Qué dice Gálatas 6.1? Vamos a aclarar ese punto. Gálatas 6.1.
Porque a veces muchos dicen, no me meto porque me muerde. No me meto porque se va a ofender. Gálatas 6:1. En Gálatas 6:1 nos da la pauta, qué es lo que tenemos que hacer. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ir y ayudarle. Y el que está cansado, el que está abatido, el que se siente desanimado, básicamente es que levantarlo y llevarlo y decirle, vámonos, salgámonos de aquí. Porque dice ahí, no te quedes donde está él en el pecado, sino sácalo y sal de ahí, pero ayúdale a salir. ¿Y qué hace con las personas que le quieren dar a usted un consejo porque usted no está haciendo algo correcto? Y nomás está, y si tú hubieras hecho esto, no te hubiera pasado esto. Si tú, eso es una manera de reprender. ¿Qué es lo que dice aquí? No. Dice, ve y humildemente en espíritu. Yo tengo que ir con usted, dice, mire, la palabra de Dios dice esto. Porque mi propio razonamiento a veces nos mete en los mismos problemas que uno está. Hacemos lo mismo. ¿Sí me están siguiendo? O sea, el asunto es que dice humildemente y espiritualmente. Espiritualmente quiere decir que usted tiene ¿a quién? A Cristo en su vida. Usted va a ir y hablar las palabras de Cristo, no sus propias palabras. Tenemos que dejar de ser periquitos. Tenemos que ir y hablar la palabra de Dios. Y dejar que el Espíritu Santo hable a la mente y al corazón. No, ¿y sabe cuál es el problema? La sociedad nos ha enseñado en que no te metas en los asuntos de los demás. Exactamente, pero El mundo es lo que enseña y lo hemos traído a la iglesia y en la relación entre hermanos, entre familia, y decimos, bueno, hay que se arregle él como él pueda. Lo más fácil es orar. Voy a orar por el hermano que está mal. Pero lo más difícil es ir y ayudar al hermano. ¿Y qué tal si me acerco y le digo, hermanito, cree que sería bueno que oráramos ahorita para pedirle? Pero hay que ir que humilde y en espíritu, o sea, con la palabra de Dios. Yo recuerdo cuando era chico, mucha gente se acercaba a mi papá y le pedían consejos. Y yo recuerdo que mi papá decía, bueno, ¿quiere mi consejo o quiere el consejo bíblico? Entonces todos decían, no, pues el consejo bíblico. Dice, porque yo puedo darle un consejo, pero yo puedo estar equivocado. Pero la palabra de Dios no se equivoca. Entonces, hay que ayudarnos los unos con los otros. El problema del mensaje de la Odisea, en el 14 dice que Cristo es el que habla, en el 22 dice que el Espíritu de Cristo es el que nos vuelve a hablar, y Él está a la puerta llamando y nos habla 3 veces para que nosotros podamos escucharle y abrir el corazón de nosotros para dejar, ¿qué cosa? Lo que no se enfría y lo que nos lleva a estar tibio, que es que la maldad, el pecado, la iniquidad, la rebelión, la testarudez, que ese es el mayor problema de todos, o bueno, lo voy a decir, no, el problema mío, como ser humano. Pero tenemos que permitir escuchar y dejar doblegar y decir, dejar de decir, yo creo, yo pienso, yo digo. No, porque el problema ahí en el 17 es, porque tú dices, el Cristo mismo le dijo, tu problema es que tú hablas de más, tú hablas mucho. Escucha en vez de hablar. Y ese es el problema. Tenemos que recordar lo que dice Efesios 6:12. ¿Usted recuerda lo que dice Efesios 6:12? Muchos de ustedes se lo saben de memoria. ¿Qué dice? Dice, porque no tenemos lucha contra sangre
ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero el Señor te dice, sí, tienes esta batalla, pero el Señor te dice, yo voy a pelear tus batallas. Miren ahí Éxodo 14:14. Éxodo 14:14. El problema es que el mensaje de la Odisea dice, es que yo hablo, yo digo, yo tengo, yo puedo. Pero el Señor dice, acuérdate que tú tienes una lucha no contra seres humanos. Necesitas un poder mayor para poder vencer. Pero si vivimos en la Odisea, nunca vamos a permitir que se cumpla lo que dice Éxodo 14:14. ¿Qué dice? Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis, ¿qué? Tranquilos, seguros. ¿Dónde usted tiene que poner su fe, su confianza? En Él. En Él. Por eso Él dice, escúchame, escúchame. Cada mensaje de la iglesia, de las 7 iglesias, describe al Hijo que está hablando y concluye el mensaje de la iglesia con ¿qué? Y el Espíritu dice, escucha, óyelo. ¿El Espíritu de quién? Del Hijo de Cristo, del Hijo de Dios, de nuestro Mesías y nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque Él es el que nos habla directamente. Él nos está hablando ¿qué? Todo el tiempo para que nosotros salgamos de la tibieza, de lo frío y que vayamos ¿qué? A lo caliente. Hace tiempo atrás nosotros tuvimos un estudio en el cual hablamos acerca del fuego de Dios y cómo estar en lo caliente. ¿Ustedes recuerdan lo que vimos que es el fuego de Dios? Que era ¿qué? La gloria, el carácter, su presencia, ¿en dónde? En nuestras vidas. Ese es el fuego de Dios. Ahora, si ustedes quieren ver acerca del fuego de Dios, pues apunten allí Éxodo 24:17, Hebreos 12:29 y vayan a ver todo el estudio que tuvimos. ¿Éxodo qué? Éxodo 24:17. Y ahorita vamos a ver un poco más de eso. Ahora, vamos a abrir la palabra de Dios en Efesios. Efesios, y vamos a ver Efesios capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 3 en adelante. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿En quién nos escogió? En Cristo. ¿Antes de qué? De la fundación del mundo. Y aquí nos da las 2 razones por la cual nos escogió. Para que usted y yo fuésemos santos. La palabra santo significa apartado, dedicado a Dios. Y sin mancha delante de Él. Sin mancha significa sin pecado. Ahora, esto de estar sin mancha, la palabra de Dios nos aconseja que tenemos que buscarlo diariamente. No pierdan allí Efesios, pero vamos a ir a 2 de Pedro 3:14. Esto quiere decir que usted tiene que poner un esfuerzo, usted tiene que buscar, tiene que actuar para permanecer sin mancha. ¿Por qué? Porque Dios nos ha escogido para estar sin mancha y para ser santos. Note lo que dice el versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, ¿esperas de qué? No solamente de la segunda venida de Cristo, pero en el versículo 13 dice de la tierra nueva y cielo nuevo. O sea, de la eternidad. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia. O sea, tenemos que esforzarnos.
procurar, apurarnos, ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Para qué fuimos escogidos? Para ser salvo, para dejar el pecado, para ser santos, dedicados, separados para Dios. No con un pie aquí y un pie allá, porque esa es tibieza. No guardando las fiestas de este mundo, sino guardando la palabra de Dios. No diciendo esto sí y aquello no, sino seguir completamente ¿a quién? A nuestro Dios. Y siguiendo ¿qué? Su palabra, confiando en su palabra. Pero dice, si estamos esperando la segunda venida de Cristo, si estamos esperando la eternidad, la tierra nueva y el cielo nuevo, dice, procura con diligencia. O sea, apúrate, prepárate. Déjenme decirles una cosa. El pueblo de Dios tiene muchos énfasis en muchas cosas, pero se han olvidado de la preparación. Se han olvidado de la preparación del pueblo de Dios, porque cuando usted está preparado, usted viene a ser fiel a Dios y usted viene a hacer todas las demás obras. Pero el diablo ha venido y ha cambiado el orden y dice, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que llevar, hay que traer, hay que el otro, hay que aquello, hay que celebrar. ¿Y la preparación? Se les sigue dando alimento ¿de qué? De bebé, cuando deberían de estar recibiendo alimento ¿qué? Sólido, para estar listos y preparados. ¿Por qué usted y yo somos fieles a Dios? No porque alguien viene y nos dice que tenemos que ser fiel. Somos fieles ¿por qué? Porque al ir al entendimiento de la palabra de Dios, ir a conocerle, ir a escucharle, nosotros hemos decidido ¿qué? Tener la relación, entrar en el pacto con nuestro Dios. Y eso nos lleva ¿a qué? A prepararnos. Nos lleva ¿a qué? A apresurarnos. Hermanos, yo estoy atrasado. Hay un comentario que dice que en tiempo de paz lo que deberíamos de haber estudiado, que no estudiamos ahora en el tiempo de más angustia y de más rapidez, ahora no tenemos el tiempo, porque el tiempo va ¿a qué? Avanzando cada vez más rápido. Pero necesitamos que prepararnos con diligencia. Regresemos a Efesios capítulo 1 y vamos ahora a leer el versículo 5. Recuerde, hemos sido escogidos para ser santos y sin mancha antes de la fundación de este mundo. O sea, usted ya era conocido. En el 5 dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Noten, usted es adoptado ¿por quién? ¿Por quién? Por Jesucristo. Porque el único medio de ir al Padre es ¿quién? Jesucristo. Y esta promesa es maravillosa porque usted tiene que estar seguro de que usted es hijo de Dios, es hija de Dios. Sí, hermano. Lo bueno es que Dios no exige a nadie. Es voluntariamente, cada quien tenemos que tomar una decisión para poder seguir permaneciendo agarrados de su mano y apartarse uno de las cosas del mundo. O sea, esto es muy profundo para nosotros porque si entendiéramos a profundidad las cosas, el cambio sería mucho más notable. Y sabe usted tocó un punto. Esto es más profundo porque miren, nosotros fuimos escogidos para ser santos y sin mancha. Pero ¿quién es el que hace eso? En el versículo 5 que acabamos de leer dice ¿quién es quién? Jesucristo. Y nos da la seguridad de que somos adoptados hijos de Dios.
Y noten el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dios nos ha escogido para que seamos salvos, no para que nos perdamos, para que seamos llenos de las bendiciones del cielo, en Jesucristo. Ahora, vayamos al libro de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 y 9. Recordemos, estamos viendo que Dios nos escogió. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 y 9. Note lo que dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Noten, aquí Pablo estaba diciendo que él era preso ¿en quién? En Jesucristo y en Dios. Ahora, fíjense el 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Noten, nos está llamando. ¿Cuál era el mensaje de la Odisea? Escucha al Hijo de Dios, oye al que está tocando la puerta, al que está llamando, y oye al Espíritu del Hijo. Y aquí nos vuelve a decir nuevamente, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a ¿qué? A nuestras obras. Lo que decía la Odisea, dice, yo conozco tus obras. Tus obras. ¿Me están siguiendo? ¿Por qué? Porque dice, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La preexistencia de Cristo Jesús nos habla este texto de que fue antes de ¿qué? De los tiempos de los siglos, desde la eternidad. Pero Él nos llama a cada uno de nosotros. ¿Y cuál es el propósito? ¿Nos llamó para qué? ¿A través de qué nos llamó? Noten la última parte del versículo 9. Y la gracia que nos fue dada ¿en quién? En Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, Él nos llamó por su gracia. ¿Cuándo? Antes, desde el Antiguo Testamento, antes, desde la eternidad. Por eso hoy día cuando el enemigo viene y trae una idea y teología diciendo es que el Antiguo Testamento ya no sirve, pues déjeme decirle que el Antiguo Testamento declara la gracia de Jesucristo. ¿No lo estamos viendo aquí? El Antiguo Testamento declara la gracia de Jesucristo. Y esa gracia se manifiesta a través de toda su palabra para que nosotros escuchemos, entendamos y sigamos el testimonio de Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra y de lo que está haciendo hoy día en el santuario celestial. Ahora, ¿ustedes están notando la seguridad que Él quiere que nosotros tengamos? Que aunque usted y yo estemos pasando lo que estamos pasando, sufriendo lo que estemos sufriendo, la necesidad que tenga usted tiene que poner su confianza plena ¿en quién? En el que le está llamando, que es ¿quién? Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el único que le da la gracia, el perdón, la salvación. Vayamos a segunda de Tesalonicenses. Antes ahí de Timoteo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 al 14. Estamos viendo de que nosotros hemos sido escogidos, no nos olvidemos. Ahora, aquí hay algo bien importante, que muchos lo pasan por alto por leer la palabra de Dios de corridito. Presten atención. Dice la palabra de Dios,
Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios, al Padre, respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio, ¿para qué? Para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Cuál es el medio de la santificación? ¿Cuál es el medio de la salvación? ¿Qué es lo que usted necesita? ¿En dónde usted tiene que tener la confianza plena de que usted es adoptado, que usted es hijo de Dios, que usted es perdonado, que usted ha recibido la gracia, la justicia, el amor y la misericordia? Dice en el 14, dice: a los cuales llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Alguien más? ¿En dónde nosotros tenemos que poner nuestra confianza? ¿En dónde usted tiene que tener la confianza plena de que usted es hijo e hija adoptada de Dios, que usted ha recibido la gracia, la justicia, el amor, la misericordia, el Espíritu del Hijo que mora en su mente y en su corazón? Sí, diga. En Cristo. En Cristo. En su palabra. Muy bien. ¿Sí, hermano? Dice en el 13, dice: pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios. Gracias a Dios. Al Padre. Al Padre. Miren detenidamente. Vamos a leer nuevamente el versículo 13. Y por lo bueno y por lo malo también que... Amén. Miren el versículo 13. Voy a poner el énfasis. ¿Ok? Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Elohim, a Jehová, respecto a vosotros, hermanos amados por Cristo, Yeshua, el Señor, de que Dios, el Padre, Elohim, os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu. ¿Cómo usted recibe la salvación y la santificación? O podríamos decir justificación y santificación. Escuche. Y la fe en la verdad. Cristo es la verdad. Cristo es la verdad. Usted recibe la bendición del cielo teniendo la fe en la verdad. En Él. ¿En qué más? Por eso el versículo 14 dice y especifica que en su evangelio. Génesis hasta Apocalipsis. Y dice que desde el principio Él nos escogió. Desde el principio, antes de la creación, nos ha escogido para que seamos salvos. Y si Él nos escogió, déjeme decirle, y voy a aventurarme a decir algo, conforme a lo que hemos leído, y lo creo, es más fácil salvarse que perderse. Amén, es cierto. El diablo ha puesto en la mente lo contrario. Es más fácil perderse que salvarse. Óigame, si el Padre, el Dios Todopoderoso, y el Hijo, el Señor, nuestro Mesías, está trabajando para que usted y yo podamos aceptar su invitación, para no perdernos, entonces estamos haciendo de nuestro Dios, ¿qué? Un Dios diminuto, sin poder, si no confiamos plenamente en Él. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer solamente? Responder a la invitación de Dios, responder al llamado. Deje de hablar usted mismo y escuche a su Dios. Es más fácil perderse si nosotros no queremos apartarnos de lo que no debemos de hacer.
Por eso dicen muchos, es más fácil perderse que salvarse. Pero si nosotros pedimos a Dios y Él nos da el poder, pues vamos a poder vencer si nos sometemos, ¿no? Ujú. ¿Quién? Sí, hermano. Yo pienso que la Biblia nos dice que Él quiere hacedores, no oidores. Sí. Así es. Yo creo que nosotros debemos de cambiar nuestra mentalidad para no seguir lo que el enemigo trajo aquí a la tierra, que es la maldad, y todas las cosas de ahí se derivan. Entonces tenemos que quitar los ojos de ahí. No es fácil. No, ahora fíjese, tenemos que tener fe en la verdad. La verdad es Cristo. La verdad es su palabra. La verdad es el Espíritu del Hijo. La verdad es que la ley de Dios. La verdad es su palabra. La verdad es el Padre. Ahora, cuando nosotros confiamos y tenemos fe en la verdad, déjeme hacerle una pregunta. ¿De dónde usted obtiene la fe? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Bueno, ese versículo la desarrollamos. Sí. Usted desarrolla la fe por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero usted, ¿cómo obtiene la fe? Pues yo creo que una persona que no conoce de las cosas de Dios, cuando empieza a estudiar su palabra, empieza a empezar a crecerle la fe, la confianza en Dios, desde un principio. Ok. Pero como dijo usted, se desarrolla también cuando ya conocemos y Sí. seguimos estudiando. Miren, ¿alguien más tiene alguna? ¿Dónde obtenemos la fe? Sí, hermano. Dice que todo viene de Dios. Si nosotros nos dejamos guiar por Él, desde el principio, nosotros podemos hacer cambios grandes. Pero porque todo viene, en nosotros no hay nada bueno. Nada es nada. Lo que ha hecho nosotros, y yo lo digo por mí, lo que ha hecho Dios en mí, que todavía le falta mucho, es lo que algo se ha hecho. Ya es el inicio ahí. Hay que recordar lo que nuestro hermano mencionó Romanos 7:18. En nosotros no hay nada bueno y nada procede bueno de nosotros. Nada. Vayamos a Efesios capítulo 2, porque vamos a aclarar este punto. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Apunten estos otros versículos. Segunda de Pedro 1:1. Hebreos 12:2. A ver, segunda de Pedro 1:1. Hebreos 12:2. Romanos 10, 17 al 18. Todos estos textos nos hablan de lo mismo que vamos a leer en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia sois ¿qué? Salvos. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Quién es el que nos da la fe? Él. ¿A quién tenemos que pedirle la fe? A Él. Ahora, Él implementa su Espíritu para darnos la seguridad de la salvación, para asegurarnos de que somos adoptados y que el Padre y el Hijo desean dar la salvación a nuestra vida. Él nos mueve para que tengamos fe. La fe es creer. Creer significa obedecer. Juan 3:16, muy conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Fíjense que ese versículo se oye muy hermoso y lo toma uno muy a la ligera. Porque no conocemos el amor de Dios y no conocemos el poder porque es bien fácil leerlo y ya ves. O sea, pero no es así. Porque el creer en Él significa vivir como Él vivió. En Juan capítulo 14, versículo 12,
Y en 1 de Juan 3:23 nos dice que nosotros tenemos que hacer las mismas obras y tener el mismo pensamiento de Jesucristo. Ahora, cuando usted cree, usted refleja el carácter de su Salvador. Amén. Ahora, las obras que usted hace, que es lo que estábamos viendo en el mensaje de la Odisea, cuando Cristo dijo, yo conozco tus obras. Las obras que carnales, las obras engañosas, las obras de mentira, las obras de todo lo que el diablo pone. Y muchos dicen, es que ahora somos salvos por gracia y amén, en Jesucristo. Pero note lo que dice Santiago. Santiago capítulo 2, y vamos a leer el versículo 14 y el 24. Esto ya lo estudiamos nosotros. Usted puede ir a estudiar el estudio que tuvimos acerca de las obras de la fe. Hay una serie de 9 temas acerca de la salvación y de la fe. Puede ir a volverlo a escuchar. Santiago capítulo 2, versículo 14 y 24. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Noten el 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Espéreme, acabamos de leer que somos salvos por fe y no por obras. Pero aquí nos dice que ahora somos justificados por la obra y no solamente por la fe. ¿Las obras de quién? De Dios, porque Él mora en usted. Gálatas 2:20. Él es el que está haciendo. Él es el que hace la obra a través de nosotros. Porque ahora vivimos en Él, en la fe. Mire, vayan a ver Gálatas 2:20. Pero si nosotros permitimos. Claro, si nosotros respondemos a su invitación. Miren Gálatas 2:20. A veces lo leemos, pero no le prestamos atención a lo que dice. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20, noten. Y ustedes van a ver que a veces leemos la Biblia de corridito y no prestamos atención lo que el Señor a través de su Espíritu quiere hablarnos a nosotros. Note lo que dice. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gloria a Dios. Amén. Sigue diciendo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo ¿en dónde? En la fe del Hijo de Dios. En la fe del Hijo de Dios. ¿En cuál fe? ¿En la suya? De Dios. ¿En la fe de quién? Del Hijo de Dios. Espéreme. Ahora su fe es reemplazada por la fe de quién? De Cristo. Ah, caray. Por eso ahora somos justificados por medio de la fe y de las obras. ¿Por qué? Porque Él es el que vive en nosotros. Y nosotros tenemos la fe de Cristo, no en Cristo, no con Cristo. La fe de Cristo. Siervo. Ahí se refleja si en verdad tenemos la fe de Cristo. Porque las obras que estamos haciendo o nuestro comportamiento habla mucho. Amén. Y esa es la vida que nosotros necesitamos hoy día. Entender este punto crucial. ¿Por qué? Porque hemos sido escogidos ¿para qué? Para salvación, no para perdición. Hemos sido escogidos por el cielo mismo, por la divinidad, para que usted sea santo, apartado para Dios. Y que no haya mancha alguna en su vida. Para que sea reflejo vivo de la vida de Cristo en usted. Cuando Cristo mora en nosotros, mire, se quita toda envidia, todo celo, toda orgullo, toda suficiencia, todo argumento carnal se desmorona. ¿Por qué? Porque ahora vivimos en la fe de Cristo. No es su fe más. Porque a veces nuestra fe siempre flaquea. Viene la prueba. Ay. ¿Empezamos qué?
a cuestionar a Dios. Pero cuando usted tiene la fe de Cristo, viene la prueba y ¿qué dice? Señor, encárgate tú. Éxodo 14:14, pelea mis batallas. Confío en ti. Y déjeme decirle que por experiencia propia, cuando usted hace eso, el Señor trae paz a su vida. Trae seguridad. Trae certeza. Trae dirección. Y yo estoy compartiendo el testimonio con ustedes, mi testimonio. Ahora nadie puede decir nada acerca de mi testimonio, porque eso es lo que yo estoy experimentando con mi Salvador. Vamos a regresar a Efesios, ya vamos a ir aterrizando. El testimonio yo no lo oí. ¿El cuál? El testimonio. El testimonio, que cuando usted empieza a confiar y tiene la fe de Jesucristo en su vida, porque Él mora en su vida, usted tiene una relación con Él, entonces los problemas vienen y usted le dice al Señor, Señor, tú encárgate. Y la fe de Jesucristo, la fe de Cristo trae a nosotros que todas las promesas que el Señor ha prometido, paz, gozo, alegría, temperancia, contentamiento, que si hay que perder, perdamos, pero estaremos llenos de contentamiento. Recuerdo cuando una frase que siempre decía mi papá, se perdió más en la guerra, que no se pierdan las cosas de este mundo. O sea, que pierdas esto o aquello. También decía eso. Vamos a regresar a Efesios capítulo 2 y vamos a ir aterrizando. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Quién es el que nos da la vida? ¿Quién es el que nos dio la vida? Dios. Noten, estábamos muertos, no teníamos vida alguna en nuestros delitos y pecados. Pero aquí dice, y Él os dio vida. ¿Quién es el que nos da la vida? ¿Están seguros? Dios, Cristo. ¿Están seguros? Él nos dio la vida, Él murió por nosotros. Él nos Vamos, dio. vamos a leer hasta el 8 y después voy a volver a repetir a hacer esta pregunta. A ver. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, estábamos sujetos ¿a quién? Al enemigo. Ahora el versículo 4. Pero Dios, Jehová, el Padre, Elohim, ¿Dónde está leyendo? Efesios capítulo 2, del versículo del 1 en adelante, estamos en el 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo, por gracia sois salvos. Versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Les vuelvo a hacer la pregunta ahora. Efesios 2:1. Y Él os dio vida. ¿Quién es el que nos da la vida? ¿Quién es Él? ¿Ah? Es el Padre en el versículo 5. El Padre nos da la vida. En el versículo 5. Desde el versículo 4 en adelante nos dice que el Padre nos da la vida. Espéreme. Y nos da la vida junto ¿con quién? Con Cristo. Ahora sí, ahí está. ¿Por qué el Padre nos tiene que dar la vida? Porque de ahí viene la vida. Él es la fuente. Y Él es la fuente de la vida que le dio al Hijo, y el Hijo nos la da a nosotros.
Nos da vida junto con su Hijo. Con su Hijo. Entonces, el Padre es el que nos despierta. ¿Y nos despierta para qué? ¿Nos despierta para qué? ¿Para qué nos dice? Si ustedes prestaron atención al contexto, dice, para escuchar al Hijo de Dios. Por eso, Porque el Padre nos lleva al Hijo. Porque el Padre nos lleva al Hijo. Juan 5, 44, 45. El Padre es el que nos lleva al Hijo. Juan 6:14. Perdón, Juan 6:44. Sí, hermano, usted iba a decir algo. Ahora, esto ya lo habíamos estudiado. Apunten ahí para que vuelvan a escuchar el estudio que tuvimos, que se llama el verdadero reavivamiento. Porque no quiero tocar todos los textos, ¿no? aquí es donde debemos poner atención, de que cómo la Biblia desde el principio hasta el final y el plan de la salvación tiene que ver que conozcamos al Padre y a su Hijo. O sea, cómo es tan importante. Ahora, ¿por qué recalca tantas veces eso? O sea, quiere decir que es serio el asunto. Porque cuando usted conoce, usted sabe cómo pedir. No recibís porque no sabéis qué pedir. Porque pedimos mal. Pedimos mal. Y es que la situación que estamos viviendo en este mundo, es más desde que entró el pecado, es el gran engaño. De que creemos que nosotros tenemos nuestra insuficiencia propia. ¿Cómo le llamamos? O sea, somos suficientes nosotros. Sí. Y que no podemos depender de nadie. Ahí es donde tenemos ahí el conflicto. Ese es el gran conflicto. El conflicto de la mente, de decidir, de aceptar, de... Mira, ¿cómo está el mundo? Sí. Para que quiebre ese orgullo, no, porque el mundo ofrece muchas cosas. Sí. Así pero es. son pasajeras. Mire, el Padre es el que nos da la vida. Y nos da la vida junto con el Hijo. ¿Para qué? Para que escuchemos al Hijo. ¿Usted recuerda la parábola de las 10 vírgenes? Había 10 vírgenes que se durmieron todas. Pero hubo alguien que dijo, he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Muchos tienen diferentes conceptos de quién es el que dice ese mensaje. ¿Y quién dice de veras yo? ¿Sabe usted quién es el que dice ese mensaje? Apúntelo, vaya y nuevamente escuche el estudio que tuvimos acerca del verdadero reavivamiento. Porque el que nos despierta, ¿quién es? El Padre. El Padre dice, he aquí el esposo, venid a recibirle. ¿Por qué? Porque nosotros ahora estamos despiertos en Cristo para escuchar ¿qué? El testimonio de Cristo. Ahora vamos a reafirmarlo con estos versículos. Juan capítulo 6, versículo 44. Nosotros no podemos ir al novio, al esposo, sin que antes nos dé vida el Padre para ir al novio, para ir al esposo que es Cristo. ¿Me están siguiendo? Ahora fíjense el versículo 44. Ninguno puede venir a mí, dijo Cristo, si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Vean el versículo 65. Y digo, por eso os he dicho, lo vuelvo a repetir, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Qué es lo que nos da el Padre? Nos despierta en la muerte del pecado, nos despierta para escuchar al Hijo, para escuchar el plan de salvación y para que despertemos para ir ¿a quién? Al Hijo. Resumí todo el estudio que tuvimos meses atrás acerca del verdadero reavivamiento. Sí, Manuelita. Efesios 5:14. ¿Perdón? Efesios 5:14. Efesios 5:14. Dice, por lo cual dice,
Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. ¿Y qué? Y te alumbrará Cristo. ¿Quién nos despierta? ¿Quién nos levanta de los muertos? El Padre, para llevarnos ¿a quién? A Cristo, porque Cristo es el que nos va a iluminar. Y nosotros recibimos ¿qué? Vida, salvación, gracia, amor, misericordia, verdad. Conocemos el camino a través de ¿quién? De Cristo. Pero el Padre nos despierta para ir a Cristo. Para escuchar a la voz de Dios. A la voz de Cristo. Perdón. Dice, Cristo nos ilumina. Cristo nos ilumina. ¿Por qué Cristo nos ilumina? Porque Él es la luz. Juan capítulo 1. Si Él no está en nosotros, estamos en tinieblas. Ahora, nosotros desarrollamos nuestra fe en Cristo, o obtenemos la fe de Cristo, cuando nosotros escuchamos ¿qué? Su voz. Por eso el mensaje de la Odisea y de todas las 7 iglesias es: escucha al Hijo, escucha al Espíritu del Hijo, escucha, escucha, escucha. El problema es que no escuchamos. El problema es que somos bien rápidos para hablar, pero no escuchamos. Y lo muestra el Padre en 2 ocasiones audible, en el bautismo y en la transfiguración. A Él oír. Así es. Ahora, Romanos capítulo 3, versículo 23. Vamos a leer del 23 al 26 y vamos a leer del 30 al 31. 3, 23. Sí. Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, del Padre, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Él es el que nos salva, Él es el que nos ilumina. Versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que el que sea el justo y el que justifica al que es de la fe de ¿quién? La fe de Jesús. Nota nuevamente. La fe de Jesús. Usted tiene que tener la fe de Jesús cuando usted permite que Él more en su vida. Lo que vimos Gálatas 2:20. Usted deja de ser. Usted, ¿cómo dice? Mengúa. Para que Cristo ¿qué? Crezca. Y su vida ahora ya no es la fe de usted, sino ahora es la fe de ¿quién? De Cristo. Ahí Apocalipsis 14:12, ahorita lo vamos a ver ese. Noten. Ahora, ¿qué otro versículo dije? 30-31. 30-31. Y aquí nos dice, aquí nos va a mostrar la filiación del Padre y del Hijo, porque está hablando ahora del Hijo. La fe de Jesús. 30. Porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos ¿qué? La ley. ¿Por qué? Porque la ley es ¿qué? La justicia de Dios. Salmo 119, versículo ¿qué? 172. 142, Él es la verdad. La ley es la verdad. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? La fe. Ahora, para que usted crea, usted tiene que tener la fe de Cristo. Por eso la fe, la gracia y la ley no se pueden separar.
Amén. Ahora, vamos a ver Gálatas 2:16. Vuelvo a repetir, para creer tenemos que tener la fe de Cristo. Necesitamos tener fe y creer nos lleva a obedecer. Noten Gálatas 2:16. Usted necesita la fe de Cristo, de Jesús, de Yeshua, para usted creer y vivir la verdad. Note lo que dice. ¿Lo tienen? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe ¿de quién? De Jesucristo. Ahora, cuando usted tiene la fe de Jesucristo, mire lo que pasa. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Notaron? Lo repitió 2 veces. Para que usted crea, usted necesita tener la fe de Jesucristo. Eso quiere decir que usted ha permitido que Él more, ¿en dónde? En su mente, en su corazón, en su vida. No podemos creer sin tener la fe de Jesucristo. Aquí es donde debemos entender que a mí no me va a salvar guardar la ley. Porque el que obedece la ley para justificarse no es así. La ley nos lleva a que conozcamos quién me puede salvar. Porque yo sé que estoy transgrediendo la ley porque soy pecador. Y ya cuando voy a Cristo y Él me transforma, ya la obra de Jesús en mí y el carácter que yo estoy teniendo debo de reflejarlo para ser justificado. Mire, esto que acaba de mencionar el hermano, muchos agarran este texto que vamos a leer y dicen, ven, ya no hay que guardar la ley. Vean el versículo 19. Y pongan atención, porque acabamos de leer que nosotros somos salvos, justificados por las obras de la ley. O sea, no somos justificados por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Ahora, tenemos que creer es obedecer. Ahora fíjense, porque yo por la ley soy muerto para la ley. La ley no lo salva. Si usted quebranta la ley, usted muere por la ley. ¿Sí o no? Pero dice, a fin de vivir ¿para qué? Para Dios. ¿Cómo usted vive para Dios? ¿Cómo usted vive para Dios? Cuando usted guarda la ley. ¿Por qué? Porque no tiene mancha, porque no tiene pecado. ¿Y qué tenemos que nosotros hacer? Diligentemente buscar la justicia de Dios. Por eso todo el contexto que habla aquí en Gálatas capítulo 2 está hablando de la justicia de Dios, de la fe de Jesucristo. Pero yo pienso, hermano, que más allá de guardar la ley es gozarse en la ley, ¿no? Amén, porque la ley es el ayo para ir ¿a quién? A Cristo. Porque quizá en aquel entonces los judíos guardaban la ley estricta y apegadamente por temor, por obligación y no precisamente por amor. Y le agregaron más carga. Por eso cuando Cristo vino, el propósito de Cristo era enseñarles cómo guardar la ley. Porque la habían destruido por completo. En un mandamiento le habían puesto cientos de otros mandamientos. Y al sábado fue más el que le pusieron. Y entonces venía a ser ¿qué? Una carga. Pero dice que nosotros debemos ¿qué? De deleitarnos en su ley. Jesús quebrantó la ley. ¿Acaso se preocupó él por guardar la ley? ¿Él sabes qué hizo?
Él obedeció a su Padre en todo. Él se gozó en morir por nosotros. Miren, vamos a verlo, eso que está diciendo el hermano. Apocalipsis 14:12. ¿Sí ibas a decir algo, Manuel? Apocalipsis 14:12. Ahora, vamos a verlo en una forma que tal vez no lo hemos visto. ¿Usted fue escogido para qué? Para ser salvo, para ser santo y ¿para qué más? Para estar sin mancha, sin pecado. Lo vimos en nuestros textos que vimos. Ahora, usted está experimentando la fe, la presencia de Cristo en su vida. Y aquí dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Debe cambiar este versículo y lo voy a poner al lenguaje actual. Aquí la paciencia de los santos, los que cumplimos la orden de Dios porque tenemos la fe de Cristo, de Jesús. No es mi paciencia. Nosotros cumplimos la orden, los mandamientos, la voluntad de Dios porque nosotros tenemos la fe de Jesucristo. Por eso ahí viene el gozo en Él. Por eso ahí viene el gozo de obedecerle. Por ahí viene el gozo de vivir con Él, de caminar con Él, de aprender con Él. ¿A poco usted no se ha llenado de gozo cuando está estudiando y dice, ¡ay! Esto nunca lo había visto, y hasta se levanta y usted empieza a decir, gloria a Dios? ¿Por qué? Porque se empieza a gozar en la verdad que es Él. Se empieza a gozar en el camino que es Él. Se empieza a gozar en entrar por la puerta que es Cristo. Se empieza a gozar en alimentarse del pan que es Cristo. Se empieza a gozar del agua que es Cristo. Empieza a gozarse de todas las bendiciones que han sido preparadas desde antes de la fundación del mundo. Porque usted y yo fuimos escogidos, llamados para ser salvos, no para perdernos. El lago de fuego está hecho para el enemigo y para sus demonios. Si usted lee el versículo, no dice para nosotros, no, fue preparado para ellos. ¿Por qué? Porque el Señor está esperando que usted y yo podamos decidirnos y podamos ir a Él, vivir en la fe de Él, caminar con Él, que permitir que Él more en nosotros. Y déjenme decirles una cosa. La fe de Jesús es cuando usted confía plenamente en la capacidad de Cristo para salvarte, para salvarme en forma amplia y completa y total. Esa es la fe de Jesús. ¿Por qué? Porque ahora usted ya no confía en usted mismo. El laodicense dice, yo digo. El laodicense dice, yo tengo. El laodicense dice, yo no necesito nada. Pero cuando usted permite que la fe, la presencia de Jesucristo more en usted, entonces usted confía de que Él es el que le va a dar la salvación, que le va a salvar plenamente y totalmente de sus pecados. Y le va a dar la seguridad de ¿qué? De la salvación. ¿Por qué? Porque el Espíritu que habló a la iglesia de la Odisea, que es Cristo, nos habla a nosotros y nos asegura de que nosotros hemos sido adoptados y somos hijos de Dios. Y ahora lo que vivimos, no lo vivimos en lo que yo pienso, en lo que yo digo. No hacemos las obras de uno, sino ahora vivimos las obras de ¿quién? Del que mora en nosotros. Amén. Y que confiamos en Él. Amén. Y que tenemos la fe de Él.
Cuando tenemos la fe de Él, hermanos, tendremos la fe que muchos mártires tuvieron. ¿Sí o no? Amén. Tendremos la fe que aún en la dificultad y en la necesidad, el Señor está dirigiéndolo. Tenemos que confiar plenamente en Él, porque Él lo escogió para ser salvo, no para perderse. Y si Él mora en nosotros, olvídese. La plenitud divina morando en nosotros. Pero se dice que cuando nosotros estamos bien, el Padre y el Hijo ya se morada. Juan 14, 23. Cuando nosotros escuchamos a la palabra de Dios, cuando nosotros vivimos la palabra de Dios, dice, el Padre y el Hijo vienen a ser morada en usted. En usted. Y cuando están ellos, Éxodo 14, 14, ellos pelean sus batallas. Así que, hermanos, respondamos a la invitación de nuestro Dios, porque Él lo ha despertado para que vaya a Cristo, para que Cristo lo ilumine. He aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y el esposo desea que entrar en su mente y en su corazón. No rechace la invitación, no rechace el llamado, no rechace lo que nuestro Salvador nos habla, sino que lo aceptemos, lo vivamos y lo mostremos.